Hola, hola. Vamos a ver este tema de antifímicos o más específico tratamiento de la tuberculosis. ¿Ok? Y bueno, empezando con esta presentación, hacerle mención que este medicamento pues es la base del tratamiento primario cortado, ¿sí? El Dotval y el Dotval S. ¿Sale? Entonces, este medicamento inclusive viene marcado, el blister viene marcado de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, el que es de fase intensiva y el de sostén, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Esa es una presentación muy práctica, sobre todo para que el paciente no se confunda y tome sus medicamentos adecuadamente. Entonces vamos a iniciar. Como ya sabemos, la etiología de la tuberculosis pues va a ser nuestra micobacteria, ¿vale? Aquí lo podemos observar, Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, Mycobacterium tuberculosis pues no es la única cepa, también tenemos Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum y Mycobacterium caneti. Dentro de algunos datos epidemiológicos es importante mencionar todo esto, aunque estamos viendo los temas desde el punto de vista farmacológico, pues es importante tener un contexto de todo lo que concierne a la propia patología para entender adecuadamente el tratamiento. Precisamente por esto les pongo estos datos para que tengamos el contexto. ¿Sí? Yo sé que estamos en lo que es directamente el área de farmacología, pero es importante entender todo esto, ¿ok? Por eso les pongo estos datos, son datos efímeros, cambiantes, pero bueno, hay que estar pendientes de esta epidemiología que se va presentando sobre todo en nuestro país. Se dice que 17.000 nuevos casos nuevos y 2.000 defunciones cada año por Mycobacterium. ¿Eh? Tenemos una tasa de 6.3 por cada 100.000 habitantes en cuestión a la mortalidad. Las localizaciones extrapulmonares frecuentes en nuestro país son principalmente la ganglionar, un 5%, intestinal y peritoneal, 1.5%, miliar, menos del 1%, y meningia, menos del 1%. ¿Ok? Acuérdense que la vacuna que está dentro de nuestro esquema nacional de vacunación, tenemos la BCG que se pone al nacer y precisamente la finalidad de esta vacuna es prevenir la tuberculosis biliar y meningia. No te quita o no te protege contra la infección. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ese es un dato para que más adelante se pueda comentar y se pueda discutir en base a las evidencias científicas. Y también es importante que entiendan que la diabetes mellitus está relacionada con estos casos de tuberculosis, 18%, 35% son mayores de 40 años, el estado de nutrición también es un factor importante, 11.6%, y de estos el 24% son niños. El alcoholismo juega un papel importante, 6.8%, y enfermedades inmunológicas como el virus de la inmunización humana, 5%. Es importante estas definiciones que nos tienen que quedar muy claras porque es lo que nos va a llevar a implementar el tratamiento farmacológico adecuado, y cuando se presente alteraciones en la evolución de la enfermedad de acuerdo al tratamiento y a la terapéutica empleada, pues podemos emplear esos términos y de esta manera poder referir a mi paciente a segundo o tercer nivel según el estado en el que se encuentre y cómo ha sido catalogado según su evolución. Es muy importante, ¿ok? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de farmacoresistencia? Bueno, cuando hay evidencia microbiológica en un aislado de complejo micobacterio en tuberculosis que no muestra sensibilidad in vitro a uno o varios fármacos antituberculosos de primera línea. Ahí hablamos de farmacoresistencia. Entonces es un término general de resistencia ya sea a uno o varios fármacos. ¿Ok? Entonces de ahí vamos a ser más específicos. Monoresistencia, solamente resistencia a un solo fármaco. ¿A cuál? El que sea. Importante esto, ¿eh? Cuando hablamos de polirresistencia, más de un fármaco de primera línea, ¿sí?
y a la isoniazida o a la rifampicina. Acuérdense que isoniazida y rifampicina son la base para el tratamiento de sostén, obviamente también el tratamiento intensivo, pero la poliresistencia es cuando hay resistencia a uno de primera línea y isoniazida o rifampicina. Entonces ahí hablamos de poliresistencia. Cuando hablamos de multifármaco resistencia, cuando tenemos resistencia isoniazida y rifampicina simultáneamente, independientemente si tenemos también resistencia a otros más fármacos, con solamente tengamos isoniazida y rifampicina, ya hablamos de multifármaco resistencia. Y eso indica pues algo que pues, a considerar, sobre todo para el tratamiento eh, individualizado. Entonces, ojo con esto, es muy importante tener la evidencia microbiológica por los cultivos para catalogar adecuadamente a mi paciente. ¿Sale? Acuérdense que no es lo mismo la poliresistencia que la multifármaco resistencia. Y cuando hablamos de resistencia extendida, bueno, aparte de la resistencia a la isoniazida y a la rifampicina, también hay resistencia a quinolona, ¿vale? Cualquier quinolona. ¿Por qué? Porque nuestra quinolona va a ser un medicamento de segunda línea. No es de primera línea, es de segunda línea. Entonces tenemos multifármaco resistencia por ya tener resistencia a isoniazida y rifampicina, que son de primera línea y que son la base del tratamiento intensivo de sostén. Aparte tenemos resistencia a una quinolona que es de segunda línea y por lo menos a uno de los inyectables de segunda línea como la amikacina, kanamicina o capreamicina. Entonces ahí hablamos de resistencia extendida, que esto ya es pues, un foco rojo. Repasando un poquito la patogenia, que esto pues ya lo deben haber visto en su curso de microbiología, sin embargo pues vamos a repasarlo rápidamente. Acuérdense que el medio de contagio va a ser por medio de las partículas de aerosol, por eso es importante en la historia clínica preguntar el famoso COMBE, ¿okay? Que muchas veces no sabemos preguntar adecuadamente el COMBE. COMBE significa convivencia con bacilos expectorantes. Entonces, si alguna persona tiene convivencia con un paciente diagnosticado con tuberculosis y al momento de diagnóstico hace la baciloscopía, cualquier familiar que haya estado en contacto con este paciente va a ser COMBE positivo. Eso es muy importante entenderlo, porque de repente las preguntas se hacen muy ambiguas y solamente le preguntas al paciente, ¿tiene convivencia con tosedor crónico? Y sí, COMBE positivo. No, eso no es COMBE positivo, porque ese tosedor crónico puede ser una bronquitis crónica, puede ser un paciente enfisematoso, puede ser un paciente, etcétera. Otra patología que no sea tuberculosis. Entonces, ojo, hay que hacer la pregunta bien específica. Y bueno, obviamente hay que sospechar, ¿no? Si el paciente trae cuadro clínico y tiene este COMBE, aunque sea un tosedor crónico, y no importa si es bronquitis crónica, un EPOC o cualquier otra enfermedad, pero si mi paciente tiene en la clínica, pues obviamente no hay que dudar, sino hay que confiar en nuestros datos clínicos, ¿sí? Me da igual si tiene o no COMBE positivo. Si estoy teniendo el cuadro clínico que me está orientado a un cuadro tuberculosis, pues tengo que hacer el diagnóstico. Es muy importante eso. Y bueno, estas partículas de aerosol llegan al espacio alveolar, tiene un periodo de replicación bacteriana, esta es lenta, más o menos entre 14 y 21 días. Posteriormente hay una diseminación linfática, que esto nos va a llevar a provocar una neumonitis más una linfangitis más una adenitis. Aquí en esta etapa podemos encontrar el famoso complejo primario de Ghon. Una vez que se da este fenómeno, se puede presentar una diseminación vía hematógena al resto de los órganos. ¿A dónde? A donde sea. ¿Okay? Acuérdense que el Mycobacterium tuberculosis puede dar a nivel linfático, ¿sí? Que es, acuérdense que de los sitios extrapulmonares más frecuentes en nuestro país es el linfático. Y bueno, ahí puede ser que se empiece a desarrollar y nos dé patología o permanezca latente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se dé la inmunosupresión, que es cuando empieza a haber una manifestación clínica. A nivel pulmonar, nuestro principal método diagnóstico, por lo económico y por toda
la cuestión logística siempre va a ser de primera instancia la baciloscopía. ¿A quién le vamos a hacer baciloscopía? Bueno, primero, a los contactos sintomáticos de un caso de tuberculosis. Segundo grupo, para el control del tratamiento antituberculoso, ¿sale? Eso se realiza mensual. ¿Sí? Si el paciente ya inició tratamiento, cada mes tengo que hacerle su baciloscopía. Ahora, cultivo. ¿A quién le hago cultivo? Caso sospechoso, ¿sale? O sea, tengo la clínica, ¿sí? Tengo la radiología, ¿sí? Y tengo 2 series de baciloscopía de expectoración negativo. Entonces, bueno, tengo la clínica, pero la baciloscopía me está diciendo negativa. Bueno, cultivo. ¿Por qué? Porque la clínica me está diciendo que sí es un probable caso de tuberculosis. Entonces hago cultivo. ¿Okay? ¿En qué otro caso también hago cultivo? En casos de sospecha de tuberculosis extrapulmonar, ya sea ganglionar o genitourinaria, cultivo. ¿Sí? También en individuos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Y sospecha de tuberculosis, ¿sí? Con baciloscopía negativa. En niños o adolescentes con sospecha de tuberculosis, ¿sí? Ya sea también hacer cultivo de jugo gástrico, esputo, ¿sí? O tejido. ¿Okay? En pacientes en tratamiento supervisado, en quienes al segundo mes persiste una baciloscopia positiva. ¿Okay? Es decir, tenemos un paciente, llega con datos clínicos de tuberculosis, le hago la baciloscopía, sale positiva, inicio de tratamiento, tomo al mes baciloscopía de control, sale positivo, sigue teniendo bacilos, sigue siendo bacilo expectorante, siguiente mes sigue siendo bacilo expectorante. En el primer mes todavía puede haber algunos pacientes que sean positivos bacilo expectorantes, pero el segundo mes ya no es normal, porque entonces podemos hablar de que ya está presentando una resistencia. Algún tipo de resistencia puede ser monoresistencia, poliresistencia o multifármaco resistencia. Entonces, si el segundo mes persiste positiva la baciloscopía, entonces indico cultivo. Otro caso, en caso de ser contacto sintomático de paciente con tuberculosis multiresistente, ¿no? Pobre del contacto, es decir, tuvo contacto, tiene tuberculosis, es caso positivo. Sin embargo, si ese contacto ya se demostró su multiresistencia, pues entonces al paciente no solamente le hago la baciloscopía, le hago un cultivo para determinar si esa resistencia, ¿sí? Cómo sigue, si es mono resistencia, si es multifármaco resistencia, si es resistencia extendida. Es muy importante esto en estos casos. Otro caso en el que debo mandar cultivo, en caso de abandono de tratamiento primario e inicio de retratamiento, ¿okay? Para determinar si no hubo desarrollo de resistencia de esa cepa de mi paciente. Diagnóstico. El diagnóstico de certeza se da siempre por identificación de la cepa de Microbiota tuberculosis, ¿sale? Principalmente por cultivo. El diagnóstico de probabilidad, bueno, visualizamos al bacilo resistente en microscopía directa, ¿ok? Entonces tenemos ahí un diagnóstico de probabilidad, ¿sí? Muy importante. Y el diagnóstico puede ser clínico, ¿sí? Tenemos los síntomas locales, tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico, disnea, y los síntomas generales como son la fiebre, la febrícula, astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna principalmente, etc. Entonces este cuadro clínico pues nos encaja con un cuadro de tuberculosis, entonces hay que hacer diagnóstico de certeza, ¿sale? O de probabilidad con la baciloscopía, que acuérdense que les dije que el primer método para diagnosticar tuberculosis pulmonar va a ser la baciloscopía y posteriormente un cultivo. Radiológicamente, cualquier lesión radiológica pulmonar puede ser compatible con tuberculosis. Y ojo, la ausencia de lesión no excluye la enfermedad. Es muy importante. Por eso es importante también determinar la clínica. Si pensamos si en la enfermedad la podemos diagnosticar, si es que la tiene. Diagnóstico bacteriológico, ya mencionamos que es la baciloscopía, ¿sí? Baciloscopía directa, y el cultivo que nos permite identificar al micobacterio. La reacción de PPD o la intradermoreacción de tuberculina o prueba de Mantoux realmente no se utiliza, ¿sí? Sobre todo en nuestro medio, en nuestro país, puesto que vamos a tener anticuerpos, ¿sí? Por la vacunación que
que les mencionaba, que tenemos dentro de nuestro esquema nacional de vacunación la vacunación de la BCG. Y bueno, contacto con tuberculosos, infectados con VIH, consumidores de drogas IV, tratamiento con corticoides, enfermedades con comorbilidades, inmigrantes es factor de riesgo, ¿sale? Un paciente generalmente inmigrante, pues puede ser un caso probable de tuberculosis, sobre todo si presenta síntomas. Residentes y empleados de instituciones sanitarias, factores asociados como indigentes, hacinamiento, pues va a ser factor de riesgo para probable tuberculosis. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar la PPD para el diagnóstico? Bueno, esa intradermorreacción nos va a, una vez que se administra a nivel intradérmico, nos va a dar una induración, ¿sí? Si la induración es menor a 5 milímetros, lo consideramos negativo, es decir, no contagio y no hay resistencia natural. Esto sería en un paciente no vacunado. En un paciente vacunado, si la induración es más de 5 milímetros, se considera positivo, pero ahí entra el aspecto de la vacuna, ¿sale? Si son vacunados con BCG, entonces 5 milímetros es dudoso. Si la duración es de 5 a 14, probablemente el origen sea vacunal, pero si es más de 15 milímetros, puede ser una infección tuberculosa natural, ¿ok? Sin ser confirmativo, solamente de sospecha, ¿ok? Entonces, ojo con esto. Entonces, dice diagnóstico definitivo es por cultivo, ¿ok? Medios de incubación, huevo agar, Lowenstein Jensen, y puede tomar hasta 8 semanas para que crezca. ¿Okay? Entonces es un método muy tardado, pero bueno, algunas nuevas técnicas reducen el tiempo a 2 a 3 semanas, pero obviamente son más costosas. El antibiograma es importante, ¿sale? Tener, dice, tratamiento médico previo. ¿Qué nos va a dar el antibiograma? Pues obviamente la sensibilidad a los fármacos. Resistencia significativa si el crecimiento en medio con medicamento excede el 1% del control y hay resistencia cuando este excede 10%. ¿Okay? Otro método diagnóstico es la PCR, ¿sí? Que nos permite tener diagnóstico en horas y tiene una sensibilidad y especificidad cercana a la del cultivo. Entonces también es un método diagnóstico pues, efectivo, sin embargo, pues obviamente es más cara, ¿vale? Económicamente es más cara. ¿Cómo vamos a clasificar los casos? Eso también es muy importante que lo sepan, ¿ok? Las primeras definiciones de resistencia, bueno, monoresistencia, resistencia, multifármaco resistencia y poliresistencia son términos que deben de dominar o aprenderse. Otra cosa que deben también de aprenderse es diagnóstico, caso inicial, los casos, definición de casos. Caso de tuberculosis inicial, cuando el paciente no ha recibido nunca tratamiento o si lo recibió solamente por un periodo menor a un mes. Ahí lo vamos a manejar como un caso de tuberculosis inicial. ¿Cuándo vamos a decir que el paciente abandonó el tratamiento? Cuando interrumpió el tratamiento durante un periodo superior a un mes. Si el paciente presentó cultivos positivos, debe reiniciarse el mismo tratamiento. Si los cultivos son negativos, es decir, tomó tratamiento un mes y medio y lo suspendió un mes, pero le hacemos un cultivo y es negativo, entonces puede completar el tratamiento. Si le faltó un mes, mes y medio o el tratamiento del sostén, se le da el tratamiento, es decir, para completar su esquema. Si el abandono es superior a un año y el cultivo es negativo, es suficiente con realizar controles bacteriológicos trimestrales por un año. Eso es muy importante. Si el abandono fue superior a un año y el cultivo está negativo, solamente hay que tener controles. Ya no es necesario terminar el tratamiento como lo sería en un paciente que lo dejó por más de un mes que se le cultivó negativo. ¿Queda claro? Recaída. ¿Cuándo hablamos de recaída? Cuando se detecta un paciente que se dio de alta por curación, es decir, terminó su tratamiento, cultivos negativos, etcétera, ¿no? Mejoramiento clínico, pero presenta 2 cultivos positivos consecutivos con número creciente de colonias. Hablamos de una recaída, ¿sale? En esos pacientes la duración del nuevo tratamiento pues va a ser mayor y en esos pacientes es importante determinar también
probablemente un cultivo si es que no muestra mejoría clínica después de los primeros 2 meses. ¿Okay? Resistente. Fracasos terapéuticos de enfermos crónicos cuyo cultivo nunca fue negativo. ¿Saben? Siempre hubo crecimiento de bacilos. Entonces hablamos de caso de resistente, independientemente de lo que nos arroja el cultivo. Acuérdense, el cultivo nos va a decir si es mono resistente, poliresistente, multifármaco resistente o resistencia extendida. Aquí hablamos del caso, ¿vale? Del caso. Si el caso hay fracaso terapéutico, hablamos de un caso resistente. Y el cultivo nos dirá qué tipo de resistencia es. Fracaso terapéutico, que es más o menos parecido a esto, ¿no? Dice resistente, fracaso terapéutico. Pero ahora, ¿qué es fracaso terapéutico? Bueno, vamos allá. ¿Qué es fracaso terapéutico? Cuando un paciente tratado en forma adecuada se da una de las siguientes circunstancias. Se mantienen los cultivos positivos sin descenso claro del número de colonias hasta el 4.º mes. ¿Okay? En eso hablamos de fracaso terapéutico. Tras 2 cultivos negativos consecutivos, aparecen 2 cultivos consecutivos positivos y además con número creciente de colonias. El fracaso terapéutico genera resistencia adquirida, por lo que nunca se añadirá un nuevo fármaco al tratamiento ante un fracaso o ante un enfermo presumiblemente resistente. ¿Okay? En este caso, debe retirarse la terapia anterior y derivarlo a nivel de especialización. ¿Por qué? Porque va a requerir un tratamiento individualizado. Es muy importante, muy importante. Y bueno, ya entrando a la terapéutica, vamos a hablar del tratamiento de primera línea, donde tenemos nuestros fármacos isoniazida, rifamicina, piracinamida y etambutol, que es la base del tratamiento intensivo y de sostén. Y también en algunos sitios, pues la streptomicina. Segunda línea, cicloserina, etinamida, streptomicina, vean, ¿sí? En nuestro medio la streptomicina forma segunda línea, aunque se puede dar en primera línea. Amicacina, canamicina, capromicina, el p-ácido aminosalicílico, levofloxacino, moxifloxacino y gatifloxacino, que son nuestras quinolonas. ¿Okay? Este cuadro lo vamos a encontrar en la norma oficial mexicana, donde nos indica las dosis individuales de los fármacos de primera línea, isoniazida, rifamicina, piracinamida y etambutol, ¿sale? Inclusive también la streptomicina viene en la presentación, la dosis en niños, la dosis en adultos, la dosis máxima y las dosis intermitentes. Y las principales reacciones adversas, que los vamos a ver un poquito más adelante de manera más específica, para que los tengamos bien en cuenta, ¿ok? Entonces vamos a ver la isoniazida. La isoniazida es de primera opción en el tratamiento de tuberculosis, es un derivado del ácido nicotínico, es selectiva para micobacterias, no tiene resistencia cruzada con otros antituberculosos y bueno, la resistencia se adquiere por mutaciones en la peroxidasa de catalasas que va a inactivar a la droga y bueno, esto va a presentar alteraciones en la síntesis de ácido micólico por parte de la bacteria. Y bueno, en Estados Unidos se ha encontrado una incidencia de la resistencia del 5 al 8%. Mecanismo de acción principalmente inhibe la síntesis de ácido micólico, que este ácido micólico pues, es un componente importante de la pared de las micobacterias. ¿Okay? Bloquea también la formación de la membrana celular, interfiere con la síntesis del ADN y actúa sobre bacilos extracelulares. Acuérdense que la micobacteria tiene acción intracelular y el medicamento en este caso va a actuar en los bacilos extracelulares. Cuando el bacilo sale a infectar a otras células. Dentro de algunas características farmacocinéticas, tiene buena absorción por vía oral, difunde a todos los tejidos del organismo. Una característica importante de la isoniazida, penetra en material gaseoso. El 75-95% se excreta por orina en forma de metabolitos y es el resultado de una acetilación e hidrólisis. Y su vida media aumenta en caso de que el paciente tenga una insuficiencia hepática. ¿Vale? Lo terapéutico, pues obviamente ya lo vimos, es parte del tratamiento de la fase intensiva de nuestro paciente con tuberculosis. Dentro de los efectos adversos, pues bueno, hay que mencionar que puede presentar rash, fiebre, ictericia por la hepatotoxicidad, agranulocitosis, trombocitosis y síntomas articulares.
Se puede administrar piridoxina, que es vitamina B, en caso de presentar efectos colaterales, o preventivo para reducir dichos efectos, sobre todo a nivel de la neuropatía. ¿Okay? Sobre todo para esto se puede indicar de manera preventiva la piridoxina. La rifampicina es un medicamento que es similar a los macrólidos. Acuérdense que los macrólidos es un grupo también de antibióticos y es soluble en solventes orgánicos, tiene una actividad contra gram positivos, gram negativos, y la principal resistencia a la rifampicina se da por una alteración de los codones del gen de la polimerasa, que es donde actúa, es su principal sitio de acción, que no es el único, pero es el principal sitio de acción de la rifampicina. Y no debe usarse como terapia. De hecho, siempre la terapia contra tuberculosis es una terapia de 4 fármacos en la fase intensiva y 2 en la fase de sostén, en el tratamiento primario. ¿Okay? Primario. Mecanismo de acción de la rifampicina: inhibe la ARN polimerasa, ¿sí? Porque se une a la subunidad beta. Tiene una acción bactericida, actúa sobre bacilos extracelulares, al igual que la isoniazida, y dentro de las características farmacocinéticas, tiene buena absorción por vía oral, se elimina rápidamente por la bilis, por desacetilación, y tiene una circulación enterohepática. Y también la vida media disminuye en el curso del tratamiento, eso es muy importante también. Tiene buena distribución en todos los tejidos y fluidos corporales. Vamos con el etambutol. El etambutol principalmente interfiere con la síntesis del ARN, actúa sobre bacilos extracelulares, se debe ajustar de acuerdo con la función renal, es muy importante. Y dentro de los efectos colaterales tenemos la neuritis óptica, disminución de la agudeza visual, dolor abdominal, prurito. ¿Okay? Y bueno, principal dentro de la terapéutica se va a utilizar en asociación con nosotros tuberculosis. ¿Sí? Y bueno, vamos con la streptomicina. La streptomicina, como ya vimos anteriormente, es un aminoglucósido. Streptomicina lo podemos utilizar en primera línea cuando se presenta algún grado de resistencia o en segunda línea. ¿Sí? Nuestro tratamiento entra en segunda línea, no en primera línea, porque en nuestro medio utilizamos isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Por eso forma parte de los de segunda línea. ¿Bien? Lo utilizamos en combinación con otros fármacos. Dice que es menos activa que los otros amilglucósidos. Todos los amilglucósidos no existen vía oral, todos son de administración intramuscular, ¿sí? Pero esta es intramuscular profunda y característicamente pues es muy, muy dolorosa. Eso es importante, ¿eh? Los pacientes muchas veces el abandono del tratamiento se debe a los efectos secundarios y pues en este caso al tremendo dolor que provoque. Piracinamida. La piracinamida es un análogo sintético de la nicotinamida. Y bueno, eso es muy importante porque interfiere con el transporte de oxígeno, actúa sobre bacilos intracelulares, ¿ok? Ojo con esto, puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál de los fármacos antituberculosos o antifímicos actúa a nivel intracelular? ¿Sale? La piracinamida. La piracinamida es la que va a actuar sobre los bacilos intracelulares. Tiene actividad bactericida en pH ácido. Y bueno, es muy importante entender que su uso como monoterapia induce rápidamente resistencia. Si su vida media es alrededor de 10 horas, se excreta por filtración glomerular en forma de 5 hidroxipirazonoico y tiene excelente difusión a lo que es el líquido cefalorraquídeo y en otros tejidos. Dentro de los efectos colaterales tenemos la hepatopatía, que se puede presentar hasta en un 15% de los pacientes que reciben el tratamiento. Por lo tanto, hay que determinar los niveles de PFH o pruebas de función hepática. Eleva el ácido úrico, por lo que nos va a producir una hiperuricemia y nos puede llevar a una gota. La tiamina
interfiere con la síntesis de proteínas de los organismos susceptibles, en este caso el micobacteria, y según las condiciones alcanzadas puede ser bacteriostático o bactericida. ¿Vale? Va a ser un agente de segunda línea, induce resistencia rápidamente y se utiliza cuando la terapia con agentes primarios está contraindicados. Dentro de los efectos colaterales va a incluir la náusea, vómito, el sabor metálico, depresión, hipersensibilidad. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro tratamiento primario cortado? Si tenemos la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿sí? Son 60 dosis, ¿sí? Es diario de lunes a sábado. Eso es pregunta de examen. Tratamiento primario cortado, fase intensiva, son 60 dosis de lunes a sábado, ¿sí? Y posteriormente la fase de sostén, que son 45 dosis, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, ¿sí? De isoniazida y rifampicina solamente. 4 fármacos, fase intensiva, 2 fármacos, fase sostén. 60 dosis, fase intensiva, 45 dosis, fase sostén. ¿Okay? Esta es la base del tratamiento primario acortado. ¿Vale? Y bueno, aquí menciono también en caso de retratamiento, el tratamiento sigue siendo igual, fase intensiva de 60 dosis, pero se agrega una fase intermedia, ¿vale? De 30 dosis, igual de lunes a sábado, igual con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y la fase de sostén donde ya no solamente son 2, sino son 3, isoniazida, rifampicina y etambutol. ¿Vale? Y son 80 dosis. ¿Vale? Casi se dobla el tratamiento del tratamiento primario cortado en el retratamiento. Es también muy importante que lo sepan. ¿Okay? Ahora sí, ya vimos algunos efectos secundarios de los medicamentos a administrar, pero también es importante que sepamos qué es lo que se debe hacer ante una reacción adversa. Si el paciente presenta polineuropatía, se puede deber tanto a isoniazida como a etambutol. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Bueno, vamos a suspender 8 días, dar vitamina B6 de manera masiva y, bueno, descartar otros tóxicos o una enfermedad concomitante, por ejemplo, alcoholismo, que también puede generar una deficiencia de vitamina B6 o la misma diabetes, sobre todo en aquellos pacientes con toma de metformina. Entonces suspendemos 8 días y volvemos con el tratamiento. ¿Okay? Si mi paciente presenta neuritis óptica, el principio activo que nos puede originar esto pues es el etambutol. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos sustituir, dar vitamina 6, B6 y corticosteroides, que es muy importante para disminuir la inflamación del nervio óptico. En caso de hepatotoxicidad, que tenemos elevación de la TGO o la TGP, ¿sí? O la fosfatasa alcalina 3 a 4 veces más de los niveles normales, pues tenemos que descartar primero otra patología, ¿sí? Que no tenga alguna otra patología hepática como una hepatitis, ¿vale? Un hígado graso severo, etc. ¿Okay? Y en casos, bueno, pues de casos graves de hepatotoxicidad, pues hay que sustituir sus medicamentos. Colestasis. La rifampicina nos puede dar una colestasis. Es muy importante distinguirlo. En las pruebas de succión hepática también nos van a dar las bilirrubinas. Entonces, cuando hay una colestasis, ¿sí? Las bilis se van a elevar a nivel sanguíneo. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar en una colestasis? Bueno, fosfatasa alcalina, elevado 5 veces sus valores normales. Hay que suspender 8 días, repetir y empezar a dar dosis progresivas, ¿vale? Y si no hay cambios de esta elevación de fosfatasa alcalina, pues bueno, hay que sustituir este medicamento. A nivel renal, la estreptomicina es muy tóxica, al igual que todos los amilglucósidos. Entonces, es importante determinar la función renal y hay que ajustar según la edad y función renal previa. En caso de hiperuricemia, que nos puede provocar la piracinamida o el etambutol, bueno, hay que tratar si el paciente presenta gota y si esta afectación es grave, pues tenemos que suspender el tratamiento con esos 2 fármacos. En caso de alergia,
¿Sale? La alergia se puede dar a cualquiera de los fármacos, si son ácidas, rifampicina, piracinamida o etambutol. Si la alergia es grave, pues bueno, podemos empezar con tratamiento antihistamínico, y si se llega a dar pues de manera grave, hay que sustituir. ¿Okay? Trombocitopenia, que nos lo puede generar la rifampicina, ¿sí? Y podemos decir de intermitente a pauta diaria, ¿sale? Para determinar. También hay que determinar qué tan grave o qué tan severa es la trombocitopenia. Capsulitis, que no lo puede provocar lesión ácida, hay que sustituir, y al paciente, bueno, hay que dar fisioterapia. Y bueno, aquí es un alternativa al tratamiento estándar, lo vamos a dejar, puesto que cuando tenemos problemas que hay que suspender los fármacos, es importante que a estos pacientes se atiendan en segundo nivel. ¿Ok? Entonces, esto sí hay que verlo, porque es importante entender las interacciones farmacológicas de nuestro paciente, porque va a estar 6 meses en tratamiento. Y en esos 6 meses se puede enfermar de otras cosas, no solamente va a estar enfermo de tuberculosis. Entonces hay que tener en cuenta las interacciones, ¿ok? Bueno, entonces, isoniazida. Vamos a tener niveles aumentados por etionnamida, ácido salicílico y propanolol. Ojo con nuestros pacientes hipertensos que están tomando propanolol, vamos a tener niveles aumentados por el propanolol isoniazida, ¿sale? Niveles disminuidos si el paciente está tomando corticosteroides, prednisona o hidróxido de aluminio, ¿sale? O un antiácido o laxantes, van a disminuir los niveles de isoniazida. Y nuestra isoniazida va a aumentar los niveles de fenitoína, carbamazepina, primidona, barbitúricos, warfarina y diazepam. ¿Sale? En este caso, entre los más graves, pues tenemos a nuestra warfarina. Si nuestro paciente, aparte de tener tuberculosis, tiene alguna coagulopatía, pues va a ser importante determinar que si mi paciente está tomando warfarina, tomar tiempos de coagulación para que no tengamos problemas en la coagulación, ¿vale? Y disminuir los efectos del ketoconazol. Piracinamida principalmente aumenta los niveles del probenicid, ¿sale? Y dentro de las interacciones del tambutol va a haber niveles disminuidos de hidróxido de aluminio, ¿sale? Entonces, ojo con estos antiácidos que nos van a disminuir la absorción tanto de isoniazida como de tambutol. Y dentro de las interacciones de la rifampicina, ¿sale? El probenicid nos va a dar niveles aumentados de rifampicina, y la piracinamida, ketoconazol, ácido salicílico y clofazimina van a aumentar los niveles de rifampicina. Y en nuestra rifampicina va a disminuir los niveles de warfarina, de azoles, sulfonilureas, teofilinas, corticosteroides, fenitoína, digoxina, quinidina, propanolol, verapamil, ciclosporina, haloperidol y sulfasalacina. ¿Eh? Y bueno, sigue la lista con metazona, dapsona, doxiciclina, clindamicina, clonifenicol, diazepam, cimetidina, tiroxina, vitamina D, vitamina K, contraceptivos orales, inhibidores de proteasa, inhibidores de transcriptasa inversa. Entonces, ojo con todos esos fármacos por los cuales la rifampicina va a disminuir los niveles de estos fármacos. Ahora, ¿qué es el TAES? El TAES son las siglas de tratamiento acortado estrictamente supervisado. Eso es muy, muy importante. El tratamiento del paciente tuberculoso es un tratamiento supervisado. Ahora, ¿por qué supervisar el tratamiento? Bueno, asegura que el paciente esté ingiriendo los medicamentos, garantiza la curación del paciente, se incrementa la tasa de curación, previene el abandono, fortalece la relación del personal de salud, el enfermo. Entonces, ojo, ¿de quién es la responsabilidad de este tratamiento acortado, estrictamente supervisado? Del personal de salud, principalmente del médico. ¿Se puede apoyar a la enfermera? Claro que sí, pero es importante que lo haga el médico y que esté pendiente del paciente. Dentro de mi experiencia en el servicio social, me tocó una paciente diabética, descontrolada, totalmente descontrolada, tuberculosa, que fue muy difícil con esa paciente, ¿sale? Muy, muy difícil, pero bueno, el hecho de que tenía que ir todos los días para su tratamiento ayudó muchísimo, porque hay que darles ánimos, hay que estarles
insistiendo en el beneficio que es tanto para ella, para su familia, el que se resuelva su enfermedad. Entonces, ojo con esto, por favor, es muy, muy importante. Y bueno, ¿qué vamos a tener dentro de esta responsabilidad? ¿Qué es lo que tenemos que cerciorarnos? Bueno, verificar la ingesta de los medicamentos con las dosis indicadas. Es importante evaluar la evolución del control vaciloscópico con la muestra mensual, vigilar la aparición de efectos indeseables, como los que ya mencionamos, establecer mecanismos de comunicación permanente con el enfermo, ¿sale? Hay que motivarlo para que no abandone el tratamiento y así lograr la curación. Ahora, ¿cuál es la base de la quimioterapia abreviada? Bueno, primero que nada, pues la asociación de drogas, ya sea bactericidas esterilizantes, pues nos va a ayudar en el tratamiento y a combatir el bacilo tuberculoso. Como ya vimos, la fase intensiva se asocian 4 drogas y la de sostén 2 drogas, ¿vale? Ahora, esta pirámide ya está un poquito viejita, los precios ya se duplicaron probablemente, pero sí es importante que chequen nada más cómo es de que el tiempo va aumentando y la probabilidad de éxito va disminuyendo. Si en esta fase de tratamiento, en casos nuevos, recibe el paciente de tratamiento, que son 6 meses, la tasa o la probabilidad de éxito es 95% y el costo es bajo. Si mi paciente tiene recaída, un fracaso, ¿sale? Y tenemos que darle retratamiento, ¿sí? El tiempo se prolonga hasta 9 meses y la tasa de éxito disminuye. Y obviamente el costo se eleva por el aumento del tratamiento. Si este paciente, ¿sale?, tiene fracaso al retratamiento, entonces el tratamiento estandarizado, que va a ir de 18 meses a 24 meses, es decir, de año y medio a 2 años, disminuye la probabilidad de éxito, que es un 50%, aumenta obviamente el costo, y esto pues es malo, ¿no? Porque si fracasa, va a tener que ir a un tratamiento individualizado con medicamentos de segunda línea, el tratamiento va hasta 24 meses y disminuye la tasa de éxito. Entonces, nuestro trabajo es aquí, en el tratamiento primario acortado, estrictamente supervisado, para que sean menos los que lleguen a el tratamiento al estandarizado y al individualizado. ¿Qué nos puede llevar a un fracaso? ¿Sale? Los esquemas inadecuados, que eso puede ser dependiente de los médicos. La resistencia inicial a las drogas, que eso depende estrictamente de los bacilos, ¿no? Ni del paciente ni del médico. La toxicidad, ¿sale? Que depende de los medicamentos y de la susceptibilidad del paciente. No podemos anticiparnos quién va a ser más susceptible a la toxicidad de los fármacos. Y los tratamientos irregulares, que esto depende de los enfermos, ¿sale? Porque no cooperan, no se toman el medicamento. Es muy importante que tengamos adherencia al tratamiento, ¿sale? La falta de adherencia al tratamiento, ¿sí? La falta de comunicación, relación médico-paciente es muy importante, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Esto cada quien lo va a tener que desarrollar conociendo a su paciente. No hay otra manera. Y bueno, con eso terminamos este tema. Es muy importante que se pongan a leer más sobre cada medicamento, sobre los efectos, sobre el tratamiento, etc. ¿Sale? Y los dejo como siempre con esta frase, ¿sí? El diagnóstico médico es la base de la acción terapéutica. El bienestar del paciente es la base de la terapéutica. Entonces, no se olviden de esto. Hagan diagnóstico para que den una buena terapéutica y den una buena terapéutica para que su paciente esté bien, esté mejor. ¿Ok? Los dejo. Estamos viendo el próximo tema. Hasta la vista. Gracias.